Buen día. El día de hoy voy a compartir con ustedes un ejemplo de rúbrica para la materia de Ciencia y Tecnología 1, Biología. Como se los mencioné en el video anterior de consideraciones para elaborar una rúbrica, esta consta de 3 partes. El primero es el indicador o criterio, que son las columnas. En este caso, yo las he marcado con números. Para esta rúbrica o este ejemplo, yo voy a tener 3 criterios de evaluación o 3 indicadores de evaluación. Consta también de una escala. En este caso, la escala es excelente, bueno, suficiente e insuficiente o deficiente, como lo llamen. Y el descriptor, que va en cada cuadro a manera de matriz que se van cruzando. Ahí vamos a describir cuál es un desempeño excelente para el criterio 1, cuál es un desempeño bueno para el criterio 1, cuál es un desempeño suficiente para el mismo criterio 1 y cuál es un criterio insuficiente o deficiente para ese mismo criterio 1. Y así le vamos a estar haciendo para cada uno de los criterios que en este caso yo voy a manejar en este ejemplo. El tema que vamos a estar manejando en este ejemplo es naturaleza macro, micro y submicro. El aprendizaje esperado identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas: pared celular, membrana, citoplasma y núcleo. Dentro de este tema yo tengo varios productos, pero para esta rúbrica solamente voy a utilizar 2 de los productos que he planeado y los voy a unir en un solo instrumento de evaluación. En este caso es un modelo ciudad-célula, que es una analogía, y un mapa conceptual que van a realizar los estudiantes con apoyo del docente. La rúbrica debe tener un lenguaje paralelo. ¿Qué significa eso? Que entre indicador e indicador yo debo de tener o debo de hablar de lo mismo, pero con diferencias. Si se dan cuenta, el primer indicador dice que el alumno identifica los organelos celulares con zonas de la ciudad. Aquí lo que yo voy a saber, o lo que me va a dar, es que los alumnos van a identificar los organelos celulares básicos. Y abajo, que aparentemente es lo mismo, no lo es, porque dice realiza analogía de la función celular y las zonas de la ciudad. Arriba me dice hay citoplasma, hay membrana, hay núcleo, y abajo me dice el citoplasma tiene esta función, el núcleo tiene esta función, la membrana celular tiene esta otra función. Y en el último indicador, que es el mapa conceptual, del desarrollo del mapa conceptual de la organización de la célula, cómo está organizada ya en su interior. Identifico los organelos, identifico la función y veo cómo está estructurada por dentro. Después tenemos que identificar el nivel de un experto. ¿Cómo es el desempeño de un experto? Aquí voy a poner el ejemplo para el indicador o criterio. Identifica los organelos celulares con zonas de una ciudad. Un trabajo excelente es aquel que me va a identificar claramente, que me va a usar un color o una seña particular para identificar qué zonas o áreas de la ciudad serían para la membrana, cuál es el citoplasma y cuál es el núcleo. Las voy a identificar claramente y me las va a poner ahí. Pues el citoplasma lo voy a pintar de azul, la membrana de rojo y el núcleo de verde. Todo lo que está con esos colores o serían el núcleo, serían la membrana y serían el citoplasma. Está identificado de manera clara. Ese sería un desempeño excelente. En realiza analogía de la función celular con las zonas de la ciudad. Bueno, aquí el alumno explica detalladamente el por qué eligió esas áreas como membrana, citoplasma y núcleo. Y su explicación, es decir, la redacción, es una analogía de la función de los organelos.
Si él pone, es que está en el centro y el núcleo está en el centro, no es válido. Tiene que ser una analogía de la función. Y en desarrollo de mapa conceptual, organización de la célula, bueno, los alumnos, como es un trabajo con la ayuda de la docente, su mapa conceptual va a estar empezado, se les va a poner empezado, y ellos lo tienen que completar, y lo que van a completar es identificar en qué zonas van qué. Las jerarquías tienen que estar bien definidas y bien establecidas para organelos y para la función de estos. El siguiente aspecto a considerar es la continuidad de la rúbrica. Y aquí tenemos que tener claro que tenemos que ver cuáles son las características que van a diferenciar un desempeño excelente de uno bueno, un bueno de un suficiente y un suficiente de un insuficiente. Vamos a tomar el primer indicador, que es identificar los organelos celulares con las zonas de una ciudad. Si ustedes leen, dice excelente, su modelo identifica claramente las zonas de la ciudad que funcionarían como membrana, citoplasma y núcleo. Esto ya lo vimos. Ese sería el excelente. El bueno, su modelo identifica claramente algunas zonas de la ciudad que funcionarían como membrana, citoplasma o núcleo. No todas. En la primera son las zonas, estamos hablando de todas, y aquí algunas. Aquí tenemos una O y aquí tenemos un I. Una I sería membrana, citoplasma y núcleo, las tres. Aquí sería membrana, citoplasma, membrana o núcleo, citoplasma, núcleo, combinación. En este caso serían dos. Un suficiente es, su modelo identifica las zonas de la ciudad que funcionarían como membrana o citoplasma o núcleo, es decir, identificaría solamente una de tres. En cómo hay continuidad, aquí en la primera en excelente son tres, en bueno son dos, en suficientes una. En insuficiente, su modelo no identifica las zonas de la ciudad que funcionarían como membrana, citoplasma y núcleo. No quedan claras, no deja nada bien hecho el alumno, o no maneja unas acotaciones. Ellos en primaria manejan mucho las acotaciones. Entonces, esta sería la continuidad para el primer indicador o criterio. Pues muchas gracias. Esto es todo. Espero que haya sido claro el ejemplo. Una cosa que se me olvidó mencionarles es que el alumno tiene que conocer lo que se espera del trabajo, por lo cual nosotros debemos entregarles la rúbrica. Si no se la vas a dar completa con todos los descriptores, por lo menos sí tiene que saber cuál es el desempeño de un experto, para saber exactamente qué le estás pidiendo. Y pues ánimo, un saludo muy grande y muy buen inicio de ciclo escolar 2018-2019. Espero conseguir un trabajo de matemáticas o de español en los próximos días y ver la manera en que podemos elaborar una rúbrica para esa asignatura, obviamente con apoyo de los criterios del profesor de matemáticas o de español. Un saludo y muy buen día.